Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Dice así las Escrituras, en el nombre de Jesús, amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿a dónde? Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. ¿Por quién? Que esté en los cielos. Y el 20 lo reitera y dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Señor, te amo, te adoro y te exalto. Y te pido que me acompañes en este mensaje, ya que eres el autor de él. Ayúdame a mantenerme enfocado en el tema, en la exposición de los versos y los ejemplos. Ayúdeme, Señor, que sea usted, mi Dios, inspirando lo que salga de mi boca para edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, denle la mano a su vecino, dígale el poder del acuerdo. Una de las primeras cosas que llegó a mi mente fue que este verso, o parte de este verso, específicamente el verso 20, muchas personas lo han escuchado en prédicas. Y antes de predicar, hermano, perdóneme por el anuncio, pero queremos que usted no use su celular, al menos que sea para leer la Biblia o tomar notas. Por favor, nuestros humildes servidores estarán cerca de usted. Ellos ahora mismo están estáticos, pero en algunos minutos ellos van a estar cruzando las filas para, con mucho amor, decirle: ponga atención al mensaje. Amén. Cuando yo este verso lo escuché, que Dios me lo dio, yo dije: wow, qué interesante, porque siempre uno piensa acerca de la manifestación sobrenatural que sucede cuando Dios está en un lugar. Milagros, profecía, señales, sanidad. Y uno dice: si dos o tres están en su nombre, Él está. Cuando nos agarramos de cadena en una oración, hermano, mire, clame, ore, porque cuando si no ponemos de acuerdo, Dios se manifiesta. Pero Dios en este mensaje me estaba dando algo más profundo que quiero compartir contigo, porque no es un asunto de un momento. Porque el Espíritu alimentaba mi mente y me decía: claro, ustedes se agarran de las manos, 5 o 6, y dicen: bueno, aquí habemos más de 2 o 3, sabemos que Dios se va a manifestar, oramos y vemos que no pasó nada. Y decimos: bueno, pero falló la palabra, fallamos nosotros, ¿qué fue? Y siempre empezamos a decir: ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizá por nuestra falta de fe no pasó algo. Pero es que esta palabra, entiendo yo, que tiene una profundidad mayor que una simple manifestación del momento. Así que te llevaré en un viaje y quiero que no te distraigas y estés conmigo en este mensaje. De acuerdo a lo que he recibido en el Espíritu, esta frase debe de resonar en nosotros. El acuerdo es una fuerza espiritual, no una fuga de poder. El acuerdo es una fuerza espiritual y no un deseo de manifestación o una fuga de poder. Desde la antigüedad, mire,
se ha entendido que la unidad produce resultados extraordinarios. Cuando nos ponemos de acuerdo para llegar a un horario, hacer un trabajo, hacer una labor, cuando hacemos el acuerdo de vamos a gastar en este presupuesto, vamos a hacer eso, podemos construir hermosas cosas, no solamente físicas, materiales, sino también emocionales, relacionales, porque cuando estamos de acuerdo, he escuchado refranes como 4 ojos ven mejor que 2 y alude a la idea de que cuando hay más opiniones y nos ponemos de acuerdo, hay una manera más productiva de hacer las cosas, y lo podemos ver en los resultados. Incluso Eclesiastés 4:12 dice que una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácil. Las civilizaciones prosperaron fue por esto, cuando se alinearon bajo una visión común. Por ejemplo, en los Estados Unidos se alinearon 13 colonias y dijeron no al imperialismo británico, de Inglaterra, europeo, y formaron una constitución, derramaron su sangre. 13 colonias se unieron y 250 años después los Estados Unidos con 51 estados y una fuerza militar mundial. Pero tuvo que haber un acuerdo, sea para bien o sea para mal, independientemente de lo que políticamente nosotros entendemos que es o no es, o que debería de ser, ¿no? Entendemos que las constituciones, los acuerdos, el Senado, los grupos de personas que se juntan, un jurado, usted va a un tribunal y a usted lo acusaron de algo y usted va a un grand jury o usted va a no sé cómo le dicen en español, pero hay un jurado y hay 9 y quizás 2 dijeron no, vamos a darle la libertad, pero si 50 más 1 dijo es culpable, hermano, mire, porque el acuerdo de la mayoría, eso es lo que determina lo que va a suceder, ¿ah? Los imperios cayeron cuando la división lo fragmentó, y podemos ver en la historia que Roma fue uno de los imperios más poderosos de nuestra civilización cronológicamente registrada. Lo que hizo Roma es imposible, es muy difícil volverlo a replicar. Roma en un momento era dueño del mundo completo. O sea, en la actualidad no frena Rusia y China y otros imperios que económicamente están fuertes también. Pero cuando Roma, o sea, que incluso en la visión que tuvo Daniel, uno de los imperios o una de las partes del cuerpo, creo que son los mulos o las piernas del hombre babilónico que ve Daniel en la visión, es Roma. Pero ¿sabe qué pasó? Desde adentro, desde el Senado, empezaron a fragmentarse y a dividirse. Los Estados Unidos es la primera potencia mundial, es fuerte, pero está siendo fragmentada en diferentes partes. Y lo que está sucediendo hoy, nuestros hijos verán el resultado de eso. Pero volviendo al mensaje, el reino de Dios no es así. En el reino de Dios el acuerdo no es simplemente una cooperación humana. Y aquí es donde yo quiero llevarlo. Es una alineación. En el reino de Dios no es que con tu fuerza Dios va a hacer las cosas. Es que nos alineemos con Él, porque ya Él tiene un plan. Usted ve cómo usted hace su plan y entonces quiere involucrar a Dios para que Dios lo prospere y lo ayude. Es al revés el asunto. Ya Él tiene llamado dones, tiene un plan, tiene algo preparado para ti. Él está esperando que tú te alinees con Él. Por eso es que a veces es tan difícil entender por qué Dios no nos da, por qué Dios no nos responde, por qué Dios no actúa en el momento. Pero si tú eres tan bueno, ¿por qué está pasando esto? Esto no es culpa de Dios, esto es culpa del hombre que no se pone de acuerdo con Él. Porque usted se imagina ese verso dándole una manera irresponsable de interpretarlo.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ese cualquier cosa que pidieren es peligroso. Señor, mira, tú lo sabes que yo quiero ser pastor, pero el pastor que tengo me impide a yo ser pastor. ¿Por qué tú no te lo llevas? Que él hace mejor trabajo en el cielo. Llévatelo para yo poner. Eso es cualquier cosa. Está fuerte, pero puede ser una realidad. El cualquier cosa de ahí no es el cualquier cosa tuyo. ¿Pudiste entender? No es yo lo hago a mi manera. Me estoy poniendo de acuerdo con mis hermanos para ponernos de acuerdo con el cielo. Cuando nos alineemos, hay problema para el infierno. ¿Alguien está conmigo? Aquí sugiere la pregunta que la vamos a desarrollar en el mensaje. ¿Está hablando Jesús en Mateo 18:20 solamente de su presencia? ¿Él está presente? ¿Está hablando Jesús de cuando ustedes se agarran de las manos y convocan mi nombre, yo estoy ahí y esto es suficiente? ¿Será eso lo que Jesús está hablando? ¿O del poder que se activa cuando hay acuerdo bajo su autoridad? Y uno de los problemas más grandes del cristiano es que el cristiano no se ha dado a la tarea de descubrir qué es lo que Dios quiere con él o con ella. Tu mayor problema no es tu temperamento, tu personalidad, tus dones. Tu mayor problema no es tu llamado. De hecho, esas cosas que hacen a los demás incómodo de ti, quizás o muy probable pueda ser las fortalezas que Dios ha puesto en tu vida para hacer el trabajo que Él quiere. Pero como tú lo estás usando para otra cosa, la gente no puede ver la gloria de Dios en ti. Y esto es un problema grave. Y yo estoy hablando, no estoy hablando con los que no quieren estar aquí. Estoy hablando con los que están pendientes a lo que Dios les trajo en esta tarde, en esta mañana. El contexto del capítulo habla de algunas cosas: disciplina, restauración y autoridad delegada. La palabra griega para ponerse de acuerdo es sinfoneo. ¿Le suena similar esa palabra? Sinfoneo. Su palabra matriz, esa palabra es una palabra matriz de donde sacamos sinfonía. Ponernos de acuerdo en griego significa una orquesta que va en una sinfonía. ¿Y quién dirige? ¿Quién está dirigiendo esa sinfonía? Por eso es que tú chocas. Porque ven acá, Aníbal. Por eso tú chocas, porque vamos a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo soy usted con ese espíritu inquieto de que las cosas salgan a su manera. Y vamos a hacer una humilde ilustración de que Aníbal es el Espíritu Santo. Trata de llevarme. Trata de llevarme. No, pero eso no fue lo que Dios me dijo. No. Es que eso no es lo que yo siento. Yo siento otras cosas. Ven. Pero no se vaya conmigo. No se vaya, yo lo estoy llevando, ¿verdad? Pero ¿por qué tú no me respondes? Pero si yo soy tu siervo, ¿por qué tú no me apoyas? Pero ven. Entonces trate usted de llevarme. Es que yo estoy confundido. Es que eso no verdaderamente. Pero si fuera Dios, yo no estuviera sufriendo de esta manera. No, eso tiene que ser el Señor reprenda al diablo. Es reprendiendo a Dios. Señor reprenda al diablo. Es por aquí que quiero ir. Es por ahí. Wow, qué batalla, qué lucha. Y el Espíritu me quiere llevar para allá, pero yo quiero traer el Espíritu para acá. Y gracias. Eso significa que no estamos en sinfoneo. No estamos en sinfonía, ¿verdad? Ahora, Rafi, ven. Yo quiero darte la misma ilustración. El Espíritu Santo es Rafi, ¿verdad? Y ahora llega Brian, ven acá.
Y yo quiero que el Espíritu Santo me lleve hacia esa dirección, pero yo lo estoy trayendo para acá. Yo te estoy trayendo para acá. Pero yo no sé, varón. Yo como que no creo que esto es de Dios. Yo no sé, porque a mí siempre me han dicho que yo hablo bonito y canto bonito. Eso dije de evangelizar. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta. Ya no creo que eso es verdad. Entonces alguien se pone de acuerdo. Entonces tú me vas a decir que es el Espíritu Santo. ¿Tú estás seguro? ¿Tú crees? Porque es que yo no veo fruto en esto. Entonces, pero tú me estás convenciendo que eso es lo que Dios quiere. Entonces tú me agarras, pero en vez de llevarme para allá, tú te vas a poner del otro lado. Y entonces tú me vas a decir, confía que es Dios. Entonces cuando yo me pongo de acuerdo, entonces suéltame. Yo me pongo de acuerdo, entonces tú me haces la sinfonía como los músicos, como los maestros. ¿Y para dónde tú me estás llevando? Para allá. Ay, hay una gloria. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y Dios me decía, no se trata de que nos agarremos de la mano y que yo venga y te sacude y tú hables un chin de lengua y te caiga y digamos, ay, hay gloria. No, estamos hablando de destruir las fortalezas de Satanás. Que cuando Dios nos lleve a nosotros en sinfonía al endemoniado, la asignación es nuestra: libertarlo, sanarlo, sacarlo de esa confusión. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Hay un problema de la iglesia, y es que la iglesia no le gusta ponerse de acuerdo con aquel que está dirigiendo la orquesta a tu manera. Pues yo tengo fe, yo creo. Yo creo. Hay algo que tú tienes que entender. Te salvaron porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Agarra la mano a alguien que no se vaya corriendo. Te dieron un consolador. Di que no adivinamos, pero vamos a ejercitar la mente. ¿Por qué te dieron un consolador? Si te salvaron porque tú no te puedes salvar a ti mismo, ¿por qué te enviaron un consolador? Porque tú no te puedes consolar a ti mismo. Es más, aquel trabajo que los demás hacen tratando de consolarte, si no están de acuerdo con el Espíritu Santo, te fragmentan y te destruyen. Por eso es que Jesucristo dijo: mi amor, esto no es porque el evangelio está de moda. Esto no es porque a ti te gustan las cosas de Dios, o te gusta la iglesia, o te gusta el ambiente. Esto no tiene nada que ver con gusto. Estás perdido, perdida, no tiene dirección. A un cristiano que tienen 15, 20, 30 años en el evangelio, no se sientan llenos, completos. Pero esto no tiene que ver con Dios. Esto no tiene que ver con el pastor. Esto no tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con tu acuerdo. Tienes que buscar a alguien. Tienes que conectarte con alguien que ya está conectado con Dios, y esa persona te conectará a la orquesta. En cada dirección, en cada temporada que Dios te va a entrar, te va a conectar con alguien. Tienes que prestar atención, porque esa vieja que te fastidia, vamos a la iglesia, busca de Dios, ese varón que te repite lo mismo, no fue él queriendo ser bueno, Dios lo puso ahí. Esa persona que te dice ay, que tanto abraza y salamero es fulano, esto no es por coincidencia, porque esa persona no encuentra a quien abrazar. Hazle caso a lo que sucede a tu alrededor, porque Dios es un excelente coordinador de eventos, y Él está coordinando tu entrega, tu rendimiento y tu acuerdo con Él. Permítame hablarle de la otra cara del acuerdo, porque el tema es el poder del acuerdo. Porque cuando el acuerdo no es el mejor, los resultados
se ven de lejos. Mira, en Génesis 11, verso 6, vemos raramente un ejemplo dicho por el mismo Dios acerca de un acuerdo que no fue el mejor. Génesis 11:6. He aquí, el pueblo es uno, y nada, oiga la palabra que Dios usa, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pregúnteme, pastor, ¿y qué estaban esa gente pensando en hacer? Casi nada, hermano, una torre que llegara al cielo. Y cuando se encontraran con los dioses y el monte Olympus, le dijeran a Zeus: Zeus, tú no cabes aquí, cabemos nosotros, porque ya nosotros no somos muñecos de barro, sino seres que estamos de acuerdo y haremos una torre para nuestro nombre. Y dice la Biblia que ellos querían llamarse los de la torre. Querían un nombre, querían una autoridad. Si aquí nadie lo sabe, cuando se encontró maldad en Lucifer, Lucifer fue detronado y fue despojado de su luz y su autoridad, porque la maldad que había dentro de él se manifestó de esta forma: subiré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Y yo creo que no lo terminaron de dejar de hablar. Pero en su destronación, así que dice, destronado, en su destronación, en su destrono, gracias mi amado, en su destrono, hubo un acuerdo con una tercera parte de los ángeles, que hoy son demonios, que no tienen cuerpos, que andan buscando cristianos desarmados donde ellos puedan habitar. De la misma forma, el ser humano se convirtió en una fuerza, en un solo hombre, un lenguaje. Y entendemos que Babilonia viene de Babel, del lugar Babel, Babilonia. Los babilónicos, los sumerios, que quizás son hasta aún más antiguos, que de ahí vemos unas arcillas con un lenguaje muy antiguo. Eran gente sofisticada, eran gente que estaban haciendo una ciencia muy avanzada, y Dios tuvo que interrumpir eso porque ese acuerdo no iba con la alineación del que lo creó. Por eso salieron 167 gente o 167 grupos hablando diferentes idiomas y no se entendía entre sí. Así que deje de estar pensando que fueron los alienígenas que hicieron las pirámides, Machu Picchu y todas estas torres que ustedes ven que están descubriendo en la jungla. Y fue que, como no se entendieron, Dios le dio un lenguaje a cada grupo, se dispersieron y se fueron a diferentes partes del mundo. Y en diferentes partes del mundo ustedes ven que ellos están tratando de hacer una torre. Por eso hay que monumentos grandes. Y hoy el ser humano intenta hacer una torre dentro de su corazón porque no se quiere poner de acuerdo con Dios. Por eso es que, varón, usted necesita, cuando yo me ponga viejo, cuando yo termine de beber, no te va a beber todo el romo, tú vas a intentarlo, pero no te va a ir muy bien. Por eso es que la gente quiere venir a Dios cuando ya estás desgastado. Porque quiero buscarme quizás esto no debe de tener el mensaje, quizás estoy ramificando disparate, pero pueda de que toque tu alma. Es que en templo de adoración, yo estoy joven, en templo de adoración yo no veo un varón que pueda ser mi esposa. Entonces yo tengo que un pie aquí. Ay, no, déjame ser educado hoy. Unidad sin Dios produce
confusión. Y en la Torre de Babel eso fue lo que dice la Biblia que sucedió, que cuando se repartieron varios idiomas, hubo que, dígalo conmigo, confusión. Cuando tú no estás alineado con el propósito de Dios, hay que confusión. Pero están unidos, pero hay un acuerdo, sí, pero en ese acuerdo falta, ¿quién falta en ese acuerdo? Dios. Por eso es que Jesús dice: cuando estén dos de acuerdo conmigo, hay una sinfonía, que el cielo se derrama y hay una bendición que el diablo no puede parar. Dios me ha dado la gracia y el don de trabajar, de hablar, de reír, de comunicarme con las personas. Pero antes de yo ponerme de acuerdo con Dios, yo me puse de acuerdo con muchos delincuentes, donde yo nací, donde crecí. Me puse de acuerdo con muchos bachateros, que yo quería ser bachatero. Me puse de acuerdo con muchos barberos, que una vez peleé, creo que fue en 2 años, 3, que peleé en el salón de mi hermana Yolanda en Nueva York. Yo me puse de acuerdo con unos cocineros, porque me dio una fiebre que quería ser chef también. Yo me puse de acuerdo con mucha gente, pero no me salieron, ninguna me salieron. Pero en el momento, abril 24, 26 del 2007, Dios usó un hombre que mojado pesa 110 libras y me dijo: te llama Steven Ortega y Dios te ha llamado para que cuide sus ovejas y para que predique su palabra en todas las naciones. Cuando yo me puse de acuerdo y los mocos y las lágrimas parecían un pozo y me rendí a él, y él me levantó y me dijo: ahora es que hay mambo. Yo he podido viajar y predicar su palabra. Yo me paro en cualquier esquina y hablo con alguien, y esas personas entienden que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se estaban, hermano, por cierto, el miércoles me hicieron un procedimiento médico, unos exámenes para los que cumplimos 45 para arriba. Ya usted puede imaginarse de qué. Hermano, me adormieron, hermano. Eso fue un sufrimiento. Que uno sale de ahí y uno dice: el hombre es el hombre no sirve. Pusieron algo aquí, me inyectaron algo aquí, me pusieron póngase de lado. Y yo, ok, el hombre no. Pero cuando me despertaron: hey, Steven, muerta la risa toda la enfermera. Pero tú no predicaste a todas, no dijiste que investigáramos que Jesucristo es el camino al valle de la vida, Juan 4. Y no dijiste de un viaje que hiciste, y no hablaste de Pedro, de María, de José, yo no me acuerdo de eso. Pero si mi espíritu te predicó, es el que vive. Yo no. Pero muértela, pura conmigo. Oh my God, he looks so cute. He was Jesus this, Jesus that, Jesus that. Pero entiendo que cuando hay un acuerdo alineado a lo que Dios quiere, es imposible que el diablo te destruya. Ay. La depresión puede tocar tu puerta, la ansiedad puede tocar tu puerta, la infidelidad, el adulterio, la lascivia, los demonios pueden tocar tu puerta, pero se van a encontrar con alguien que está dirigiendo una sinfonía de gloria en tu vida. Lo que está contigo, más el Dios viviente. Ay, Dios. Eso no queda ahí, porque en Hechos capítulo 5 verso 1 vemos una historia bien triste. Y esta historia es porque en el gran movimiento de los apóstoles, la iglesia, la gente viniendo a los pies de Cristo, la iglesia creciendo, hay algo muy lindo, y es que Dios está convenciendo corazones de personas pudientes, y están vendiendo sus tierras, y están grandes empresarios invirtiendo en la obra del Señor. Y con eso ellos tenían un sistema de darle a los pobres, de hacer varios trabajos de beneficio a la comunidad y el sostenimiento de los que están orando y buscando de Dios. Bueno, en todo ese apogeo hay un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira querían la gloria, o sea, querían el trato que se le estaban dando a los demás, porque
estaban ofrendando, estaban diezmando, estaban participando de las dádivas, y ellos querían el trato que se le da, ¿verdad? Porque es muy natural humanamente, cuando alguien es bien dadivoso, cuando alguien trabaja para la obra, siempre contar con esa persona porque están envueltos. Entonces ese trato de cariño, de amor, de ternura, de atención, ¿verdad? Muy naturalmente uno se siente agradecido de que por ahí ellos querían ese trato y se pusieron de acuerdo, él y la esposa. Diga conmigo, acuerdo. Ananí y Zafira se pusieron de acuerdo. Pero el acuerdo no fue para bendecir, aunque bendijeron. Oiga esto. El acuerdo no fue para bendecir, aunque bendijeron. El acuerdo no fue glorificar a Dios, aunque ellos lo intentaron. El acuerdo era mentir. Dice que era una heredad. Y una heredad viene siendo como quizá una finca que te dejó tu papá. Quién sabe, 15 tareas de tierra, 1 millón cuesta. Y Naní y Zafira, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y Naní y Zafira dijeron: 1 millón para ver a Pedro con una túnica nueva el próximo domingo. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Zafira? Que no se lo podemos dar todo. Le damos la mitad o le damos algo, ¿verdad? Regoso vayan esos apóstoles y se compre una pantalla para que la palabra de Dios se vea más grande. Jesús, me da una cosa, que mi dinero se está invirtiendo ahí. Zafira, vamos a hacer esto. Vamos a llevarle y vamos a decir que esto fue lo que pasó, que vendimos una heredad, esto fue lo que nos dieron y aquí lo tenemos. Y vamos a pasar por héroes. ¿Sabe lo que sucede en este acuerdo? Que este acuerdo no solamente no está alineado con Dios. Este acuerdo va del otro extremo de lo que Dios quiere. Porque dice la Biblia que Dios aborrece muchas cosas, pero la lengua mentirosa le da asco. Y ellos se pusieron de acuerdo para decir una mentira. Por eso es que cuando Ananí y Zafira van donde Pedro y le dicen: Pedro, mira, vendimos una heredad. Ananías, todavía él no está, la esposa no había llegado. Ananías fue primero. Ahí la historia, posiblemente estoy haciendo una hipótesis. Una hipótesis es como un ejemplo exagerado para comprobar lo que quiero explicar, ¿verdad? O una ilustración. No, exageración e hipérbole creo que. Estoy haciendo una hipótesis. Y me imagino que Ananías llegó donde Pedro. Pedro, mira, vendí una finca, me dejó papi, y aquí hay 30 denarios o 100 denarios, para poner un número. Si Pedro no tiene el Espíritu Santo y si Pedro no está en sinfonía con el Espíritu de Dios, dice: wow, varón, pero usted sí es una persona. Dios te bendiga. Híncate ahí que te voy a embarrar de aceite. Y declaro sobre ti esto, declaro sobre ti aquello, y declaro. Pero como Pedro está en sinfonía con el Espíritu Santo, Pedro dice: el que me dirige a mí, con quien yo estoy de acuerdo con, él dijo que no fue a mí que me mentiste, que fue a él. Ay, 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 ay. Entonces la pobre Zafira, bueno, ustedes saben la historia. Ananías cayó muerto ahí, ¡pum! Y los jóvenes se llevaron y enterraron a Ananías. Y Zafira venía de camino. Pobre mujer, ya conmigo. La agarraron en el camino. Zafira, fueron tantos. Sí, pues te van a enterrar a ti también. Ay, Dios mío. Pero Señor, pero tú no tienes misericordia. Pero ella no tenía la culpa. Probablemente nuestro argumento tenga una defensa. El problema es que ella se puso de acuerdo con alguien que no estaba de acuerdo con el cielo. Ve lo que te estoy hablando. No sueltes esa amiga que tú tienes. No sueltes ese amigo que, wow, mano, pero voy a decir algo aquí. No puedo jurar por nadie ni por el cielo, pero le juro, no me voy a salir del mensaje. Pero escucha esto. Hay personas que no son amigos del mundo, entre comillas. Hay personas que se congregan contigo en la iglesia,
Hay hermanos que se sienta uno aquí y otro allá y se congregan en la misma iglesia, pero hay uno de ellos o uno de los dos que no está de acuerdo con Dios, pero tú te pones de acuerdo con ella o con él. Dices, pero manita, ¿qué tú haces? Mira, me invitaron para un happy birthday, ven para que vayamos conmigo. Ah, pues vamos, pero tú confías porque un ejemplo, ¿no? Pero qué problema, porque esa amiga que tú ves adorando, exaltando a Dios el domingo, te está diciendo adiós, pero lo más sabroso fue ese vino que Jesucristo convirtió en la boda de Cana. ¿Está conmigo? Era tan bueno que dijeron que porque era al revés, que era el más dulce el que el pastor que era Habacuco, date un trago, olvídate que eso no. Ay, Padre, ¿estoy ofendiendo a alguien? Aquí hay algo que tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Porque mira, quitamos el ejemplo del happy birthday y el vino. Hay otro hermano que es un querubín de tan santo que es. Anda con una unción, ya tú sabes, y te dice, oye, en la iglesia de nosotros no hay mucha unción ya. Y el pastor se le fue la cobertura. En tal iglesia, ahí sí Dios se está moviendo, vámonos conmigo. Pero eso está disfrazado de una gloria. ¿Alguien está conmigo? Vámonos para allá, porque para allá sí hay unción. Pero Dios dice, pero el acuerdo es aquí. Y Dios te está haciendo señas, mira, de lejos. Pero la música, pero el acuerdo es aquí. No es que el pastor se le fue la unción, yo mejor me voy para allá, para el otro lado. Y allá dura 15 años esclavizado, 20, 30. Porque lo que a nosotros nos parece que es correcto, porque a lo que para nosotros parece que es lo que debemos de hacer, es muy probable que no lo sea. Porque Dios no deja confundido a nadie. Porque los que están en sintonía con el Espíritu te va a decir, varona, pero yo tengo 3 domingos que no la veo, 2 miércoles que no sé de usted. Es que yo no sé, que ya las cosas no son iguales. Pero sierva, no te deje embobar. Y la otra calentándote por el oído. Entonces, Ananías metió a la pobre Zafira en este problema. Y Zafira no llegó bien donde Pedro, donde ella dijo sí. ¿Por qué? Porque ella estaba con un acuerdo con alguien que estaba en desacuerdo con Dios. Hay problema, diga conmigo, hay problema. Hay problema. Entonces, cuando 2 personas se alinean en contra de la verdad, el daño se multiplica. Porque no solamente se dañó a Ananías, sino también Zafira terminó dañada. Pero el problema aquí no era la heredad, el problema aquí no era la cantidad, el problema aquí no era nada, solamente la mentira. Entonces, ¿qué pasa con el acuerdo? Que hay personas que no quieren nada con Dios, nada con Dios. Se congregan contigo y te agarran de la mano y te dicen vamos aquí. Y tú te confías porque se congregan juntos. Pero esa persona no está alineada con Dios. Y por cuanto no está alineada con Dios, los juicios que le caen a esa persona, ¿a quién más le va a caer? Dile a tu vecino, sacúdete. Sacúdete. Pero usted cree que eso termina ahí. En Mateo 26, del 14 al 16, hay un acuerdo. Oiga, ¿qué acuerdo? Judas Iscariote y Caifás, el sumo sacerdote. ¿Usted sabe cuánto
Usted sabe a qué, porque las 30 monedas de plata no era solamente un número al azar, era el precio de un esclavo del tiempo, porque era un año de trabajo y de labor. Un discípulo de Jesucristo y un sacerdote que quiere ver la muerte de Jesucristo, unidos con un solo propósito: traicionar. ¿Y por qué para Caifás era tan importante Judas? Porque Judas no era del montón de los discípulos. Porque usted debe de entender, Jesús tenía más de 12 discípulos. No era del montón de los discípulos que Jesús tenía, era de los 12 más cercanos. Por eso es que Judas es tan importante. ¿Y por qué Judas cae en la traición? Porque Judas no le gusta como es su pastor. Su pastor le gusta andar con publicanos y rameras, predicándole, no, obviamente. Su pastor no quería agarrar una espada y volarle la cabeza a Pilato. Su pastor duraba mucho predicando. Su pastor no estaba levantando una milicia, una violencia. Usted ve cómo hay cristianos en la iglesia que ve que alguien hizo una falta. No, el pastor tiene que darle un año de disciplina y que no se pare más en el altar. Entonces tú tienes el corazón, ay Dios, su apellido es Iscariote. Judas es una persona que prefirió ponerse de acuerdo con un enemigo de su pastor, que antes de ponerse de acuerdo con aquel que le alimenta y le sustenta el alma. Aquí hay un acuerdo, digan conmigo, un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Tú me dices a dónde que él se esconde a orar en la madrugada, donde no haya mucha gente. Porque acuérdense que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, eso fue un escándalo. Mire que dice la Biblia que buscaban a Jesús para matar a Jesús y a Lázaro, pero no podían por causa de la multitud. Al hombre hay que agarrarlo de madrugada cuando todo el mundo esté durmiendo y que no haya mucha bulla. Que de hecho esa práctica se usa hoy. Y agarrar un prisionero cuando todo el mundo está durmiendo. Al otro día nos levantamos y vemos la noticia: ay, lo agarraron. Y yo estaba en el quinto sueño cuando se pasó. Y el trato de Caifás es: si tú me dices dónde él ora, dónde él se esconde, de madrugada, un año de salario para ti. Judas quizás tenía buenas intenciones. Yo quiero sacar lo mejor de mi pastor. Usted ve cómo hay ovejas que reprenden y atacan al pastor. Mira lo que está pasando. Lo que pasa es que usted no hace esto y esto y esto. Eso es peligroso, hermano, porque puede de que el pastor esté alineado con Dios y usted desalineado. Eso es peligroso, porque siempre Dios le va a pedir algo que usted completamente no entiende. Porque si usted lo entiende, entonces usted quiere perfeccionarlo y arreglarlo. Esto es importante entenderlo. Si hay algo que nosotros debemos de tener cuidado, es cuando nos amonestan a hacer algo. Porque cuando nos amonestan a hacer algo, si la fuente no viene de Dios, no es que está desalineado, está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con Judas? Quizás Judas pensó: cuando mi pastor esté clavado en ese madero, él va a enseñar a todo el mundo que él es Dios y él va a descender de ahí y algo va a pasar. Pero por estar en desacuerdo con el propósito de Dios y ponerse en acuerdo con el que lo quería matar, el resultado fue muerte por sus propias manos. Si a Judas no lo mató nadie, Judas no murió una muerte gloriosa porque fue perseguido predicando el evangelio. Judas echó un lazo al cuello cuando se dio de cuenta que él estaba equivocado.
No todo el que camina contigo camina hacia Dios. Tienes que entender eso. Nos congregamos juntos, pero cuando viene a ver tú no oras ni ayunas y no quieres nada con Dios y quieres que Dios ande contigo por ahí. Con quien tú te juntas es muy importante. La unidad no significa que es buena, significa que tiene poder. Pero ese poder puede tanto darte la vida como también te la puede quitar. Sin el acuerdo correcto hay unos ejemplos. Hechos capítulo 1 verso 14 y Hechos capítulo 2 verso 1. Vemos 500 personas que están viendo que Jesús está ascendiendo al cielo. Y mientras Jesús asciende al cielo, que se desaparece, que entra en esa dimensión espiritual para morar con el Padre. 2 ángeles están ahí, varones galileos que miran, así lo ven subir, así lo verán descender. Muy profético. Y Jesús dice: vayan, oren, esperen al Espíritu Santo, esperen, porque yo lo bautizaré con fuego. Únanse, prediquen el evangelio, bauticen en aguas, que yo bautizo en fuego. 500 personas, digan conmigo 500. 500 subieron al aposento alto, pero ya al tercer día, al cuarto y al quinto, hubieron 380 que dijeron: nah, esto no. Y se quedaron 120 de acuerdo. Diga conmigo, de acuerdo. 120. Esperando lo que Jesús dijo que iba a suceder. Y en el capítulo 14 en el verso 14 del capítulo 1 de Hechos, un viento recio arropó a 120. Ellos recibieron el don del, pero no este don de lengua que los cristianos a las 2 semanas están imitando, que escuchan al pastor hablando en lengua y yo lo mimo. Vamos a hablar en lengua todo el mundo, olvídense. No esta manifestación emocional que sucede en muchas iglesias. No. Un viento que lo arropó y lenguas de fuego se aposaron sobre su cabeza. Y el resultado de esa manifestación es que habían gente que escuchaban esas lenguas en su propio idioma extranjera y decían: pero estos judíos, ¿cómo hablan nuestro idioma? Y lo que pasó miles de años en Babel fue restaurado miles de años después a través de 120 personas llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban ¿de qué? La iglesia en Hechos capítulo 12 verso 5 está triste porque Pedro, su apóstol, a quien Jesús dejó como pastor de la iglesia, lo metieron preso. Y ellos estaban tristes. Y ellos dijeron: no hay problema, hermano, sequémonos nuestras lágrimas, que nosotros nos enseñaron a tener victoria. ¿De qué forma? Orando. Y enseña Hechos capítulo 12 verso 5. Y si usted lo lee, va a leer donde dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Usted lo va a encontrar ahí. Oiga la palabra clave: sin cesar. Ellos estaban de acuerdo todos. Y como Dios quería que Pedro siguiera predicando el evangelio, pero el hombre lo tenía encarcelado, había una iglesia de acuerdo con Pedro. Y Pedro estaba de acuerdo con Dios, porque Pedro le dijo a Dios: me voy a morir ahora, sí o no. Y Dios le dijo: todavía hay que predicar un poco más. Entonces la iglesia dijo: pues entonces él está de balde ahí adentro, roguemos sin cesar para... Oh, hermano, pero no fue un abogado que sacó a Pedro de la cárcel. No fue un alguacil que lo sacó. Dice la Biblia que la cárcel entró en una neblina y todos los soldados se durmieron y ángeles vinieron y rompieron la puerta de la cárcel y Pedro salió libre. De tal manera que cuando Pedro toca la puerta de la casa, va una niña y se asusta y dice: ay, parece que lo mataron porque veo su espíritu fuera de la puerta. Pero había otro conectado y dice: no,
Pedro, ábrele la puerta, que para eso estamos orando. Y se dieron de cuenta que Pedro estaba... Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Me quitaron el trabajo, el diablo está encima de mí. Pero tú le preguntaste a Dios si es que Él no quiere que tú estés ahí. Me cayó una enfermedad, ese espíritu de enfermedad y de demonio. Pero tú le preguntaste a Dios, porque eso es lo que Dios me está corrigiendo a mí. Porque Dios me dice: Steven, pero templo de adoración es mío, las ovejas son mías, tú eres mío, la mujer tuya es mía también, y tus hijos, y tú eres mío, y todo es mío. Y si algo te está pasando, ¿por qué tú te... Pero pueda de que esté en mis planes, ponte de acuerdo conmigo que algo va a suceder. Hermano, mire, Dios es un Dios intencional. Dios no hace las cosas por errores. Dios no tiene plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Hay algunos cristianos que tienen el abecedario entero lleno de planes, pero no te van a servir ninguna si tú no estás alineado a la voluntad de Dios. Mire qué misterio ni más terrible. Hechos capítulo 13, verso 2, y estoy terminando. Verso 2 y 3. Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo tuvo un encuentro con Pablo sobrenatural. Pero Pablo no era de estos cristianos que a las 2 semanas quería decirle al pastor qué era lo que el pastor tenía que predicar. No. Usted ve que hay personas que vienen al evangelio y al mes le dicen: pastor, lo que usted tiene que hacer es esto. Tenga, cójalo suave, usted no sabe lo que está pasando. Todo al tiempo de Dios. ¿Alguien dice amén? Pablo se arrepintió. Era un erudito de la palabra, fariseo de fariseo, un hombre estudiado, un hombre docto en la palabra. Pero cuando llega el evangelio dice: espérate, que si yo hubiese estado bien, a mí me hubiesen apoyado. Y a mí lo que hicieron, que me dejaron ciego por 3 días y me dijeron que yo no sé nada. Entonces yo no sé nada, tengo que guiarme. Y se encontró con un hombre llamado Bernabé. Bernabé es importante en la Biblia, hermano, porque antes de Ananías y Zafira darle herencia, habla que fue Bernabé que la dio primero. Ay, 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 ay. Si Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo con Bernabé, quizá no hubiese sido Pablo, hubiese sido Ananías. Y yo no sé, hay una jocosidad en la Biblia, porque el profeta que fue a quitarle las escamas de los ojos a Pablo cuando estaba ciego, ¿cómo se llamaba? Ay, yo no sé si alguien está entendiendo. Es que, ay, yo te amo, Espíritu Santo. Yo te amo, Espíritu. Es que Él es excelso, Él es soberano, Él es grandioso, Él es un Dios lleno de poder, de sabiduría y de gloria. Alguien tiene que entender lo que Dios está hablando. Pero Pablo dijo: Bernabé es el hombre. Y Bernabé y Pablo se pusieron de acuerdo. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando la iglesia no quería salir de Jerusalén, estaban todos metidos ahí en Jerusalén, mordiéndose uno con otro, los judíos y los griegos, cristianos. ¿Sabe lo que Pablo y Bernabé dijeron? Vamos a ponernos de acuerdo con Dios, porque parece que Dios quiere que esta palabra la llevemos a los confines de la tierra. ¿Y sabe cómo murió Pablo? Escribiendo cartas. Si estoy vivo el próximo año, voy para España. Ay, Dios de la gloria. Y Britinia, lo que hoy es Gran Bretaña, para allá llegó Pablo a predicar el evangelio. Y no iba a Roma, y se rompió la barca. Y cuando se rompió la barca, parece que se iban a morir todos. Pero como Pablo estaba de acuerdo con Bernabé, estaba de acuerdo con el cielo, que es el que está llevando la sinfónica de gloria, se le apareció un ángel antes del barco romperse y le dice: Pablo, el barco se va a romper, pero por causa de este acuerdo contigo y por causa de lo que nosotros dijimos que tiene que llegar a Roma, no se va a morir nadie. Todos llegarán. Ay, Dios de la gloria. ¿Sabe lo que pasa? Te va mal. No es porque Dios quiere que te vaya mal, es que estás rodeado de la gente equivocada.
Eso es lo que te pasa. Tú necesitas un profeta en tu vida. Tú necesitas un apóstol en tu vida. Tú necesitas un pastor en tu vida. Tú necesitas un maestro en tu vida. Tú necesitas un evangelizador en tu vida. Mientras tú te estés llenando de los predicadores de YouTube y de Facebook y todo, está en desacuerdo, porque Dios tiene gente reales a tu alrededor. Y no estamos viendo gloria porque no estamos de acuerdo. Y con esto concluyo. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Ese es el que te guía, el que te lleva. El Espíritu no obliga. Él se entristece cuando hay resistencia. El acuerdo con el Espíritu Santo y con los demás que están de acuerdo con Dios trae que paz, dirección, discernimiento, fruto de autoridad espiritual. ¿Usted sabe por qué a veces los demonios entran a una casa cristiana y hacen lo que les da la gana? Y tumba plato y no deja dormir a nadie, y todo el mundo anda de madrugada viendo redes sociales. ¿Tú sabes por qué está pasando eso? Porque no hay un acuerdo en la casa. Esta hora es para orar, esta hora es para interceder, a esta hora nos vamos a acostar. ¿Usted sabe por qué Dios no te da visiones? Porque a la hora de las visiones tú estás pegado en celular. Te lo voy a decir. ¿Sabe por qué Dios no te está hablando? Porque te están hablando los predicadores de las redes. Entonces no podemos hablar dos a la misma vez. Es uno o el otro. Porque no hay acuerdo, no hay gloria. Porque hay miseria financiera. Porque en la casa no nos ponemos de acuerdo. Y no decimos, miren, esto es lo que le vamos a dar a Dios. Pero esto es lo único que nos queda. Pues esto es lo que le vamos a dar. Alguien que grite Biblia. No, pero así no, con ese ánimo no. Señor, reprenda al diablo. No. Que alguien grite Biblia. Ay, Dios mío, le dice Dios al profeta Elías: Elías, tengo preparado una misión para ti. Yo te voy a enviar a una viuda. Ella te va a sostener. Y la viuda del otro lado: ay, yo me estoy muriendo, no tengo que comer, no tengo que beber, tengo un chin de pan aquí para dárselo a mi hijo y a mí para morirnos, porque Dios se olvidó de mí. Pero ella no estaba de acuerdo con el cielo. Ella quería morirse porque no había nada, pero había uno que estaba de acuerdo con el cielo. Por eso es que Dios le dice: te voy a enviar a la donde una viuda, que ella te va a sostener. Aunque Dios no le haya dicho a la viuda que la va a sostener, ya se lo dijo a otro. Por eso es que Elías no necesitaba el chin de pan. Diga conmigo: no lo necesitaba. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que la viuda le dice: tengo un chin de harina, un poco de aceite, voy a hacer una torta, yo y mi hijo nos las vamos a comer y nos vamos a morir. Elías dijo: no, si ese pedacito de torta es lo más importante, aquí debe de haber un acuerdo. Dámelo a mí primero. Ay. Entonces hay gente que lo único que le quedan son 10 pesos. Lo único que le queda son 10 pesos en los bolsillos. Si me lo da a mí, te quedas sin los 10 pesos y te quedas sin la bendición. Si me lo da a mí, y mira que yo me lo cojo y yo me voy al camión allí y me compro 3 tacos. Te quedas tú sin los 10 pesos y te quedas sin la bendición. Pero cuando tú vienes y dices: Señor, esto es lo único que tengo, pero ¿sabe qué? Esto es mi pedazo de torta. Ya te lo... Esto no estaba en el mensaje. O estaba en el mensaje, pero no estaba en mí. El problema del cristiano con el dinero no es el dinero, soy yo. ¿Está entendiendo? El problema del cristiano con el dinero soy yo, no el dinero. Porque si tú tuvieras a Dios sentado ahí y Él te dice: dame, ¿qué tú no le das? ¿Qué es lo que tú quieres? Pues yo te lo doy. Pero como el que lo está recibiendo, tú entiendes que no es Dios,
tu problema es con él. Ese es el problema, no es otro. Por eso fue que Elías le dijo a la viuda: dámelo a mí primero. Pero lo único que queda, dámelo. Pero con ese dámelo también hay instrucciones. Porque después que él comió la torta, hubo un acuerdo con Elías, la viuda y el cielo. Diga conmigo: sinfoneo. Y el cielo le dijo a Elías: dile a la viuda que busque vasija, pero no poquita. Ay, Dios de la gloria. Porque Él te quiere bendecir, pero no te va a bendecir si tú no estás de acuerdo con Él. No es el poquito de pan, no es la tortita, no es la ofrendita, es el acuerdo. Es el acuerdo. ¿Tú sabes por qué Moisés tuvo que llevarse la cusita a buscar a los israelitas? Porque la cusita agarró a todos sus hijos, los circuncidó, metió todos los prepucios en una funda y le dijo a Moisés: el Dios tuyo es el Dios mío. Agarra ahí. Aquí hay un acuerdo. Y dijo Moisés: no, yo soy un macho de hombre. Quédese ahí. Y en el camino se le apareció el ángel de Jehová con una espada desenvainada a Moisés y le dijo: hay un acuerdo. ¡Ey! Hay un acuerdo. Ismael andaba por ahí dando cabeza y cabezonazo con Agar, y pleito para aquí, pleito para allá. Y cuando Sara dijo: sáquenme a Agar, sáquenme a Ismael, Abraham dijo: vieja, pero ese asunto está fuerte. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: a lo que dijo tu esposa, que hay un acuerdo. Y como Sara se puso de acuerdo con Agar, y se puso de acuerdo con el cielo, y se puso de acuerdo con Abraham, porque la primera vez Agar dijo: Sara me trata mal, me voy. Y Dios se le apareció a Agar y le dijo: no salga de tu casa y sé sumisa a tu amo. Ella volvió. Entonces cuando la votaron, nadie entiende ese asunto, es un asunto de acuerdo. Cuando la votaron, Dios le dijo a Abraham: bótala, porque el acuerdo está que no era Ismael, que era Isaac. Pero como Agar le hizo caso al ángel que le envió del cielo y volvió a su casa, cuando se estaba muriendo de hambre en el desierto y de sed, se le apareció un ángel a Agar y le dijo: contigo también hay un acuerdo, y tus hijos sobrevivirán y serán una gran... ¡Ay, que Dios mío! Hermanos, nos vamos a mudar de aquí porque Dios nos entregó a Loren, porque hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Aquí van a venir los muertos y los van a resucitar, los mancos, y van a salir corriendo, porque hay un acuerdo. El acuerdo tiene poder. Ponte sobre tus pies.